La idea de que cuando uno ingresa a este cuerpo hay temas de nuestro conocimiento y mi obligación es tratar de dar mi opinión sin complejos. Yo voy a votar a favor de esta ley. No sin entender que es una ley para el bronce del ministro Tabaré Aguerre, que quiere pasar a la historia como el propulsor de una ley que en realidad modifica algo de lo que ya existe. Este es un país que ya tiene varias centenares de represas, tajamares, Alige. El gobierno del Partido Nacional quizás hizo lo que no hizo esta ley, que es darle financiamiento a la generación de riego con lo que se llamó los planes Prenader, que vaya si en la cuenca del norte y del noreste fueron muy importantes. Después los sucesivos gobiernos también. Eso es promover el riego, es dar plata para generar riego, porque esta no es una ley de agua, esta es una ley de riego. El agua, per se, no contamina nada, lo que contamina es el uso que se le da a través del riego, ¿sí? Pero como creemos que las 17 millones de hectáreas que tiene el Uruguay, la única forma de ponerle un segundo piso es incrementar la productividad, nosotros estamos a favor. Estamos a favor porque, como bien decía el senador Lafleur, sabemos la incidencia que tiene, sobre todo los cultivos de secano. Y sobre todo en algunas cuencas en donde el Uruguay puede tener enormes posibilidades, como puede ser el litoral este en el desarrollo de los olivares o de las nueces de pecan, o ese tipo de circunstancias, que por necesidades de los árboles también es necesario riego. Digo sin complejo porque acá se habla del peligro de la inversión extranjera, sin recordar que en estos años, gracias a la mirada pasiva del Frente Amplio, fue el periodo de mayor extranjerización de la tierra y acumulación de tierra. Yo escucho por ahí gente que se rasga las vestiduras hablando de que está contento porque los extranjeros de tal o cual forma no pueden apropiarse de las sociedades de agua que se están generando acá, cuando los extranjeros en este país, en la era frente amplista, compraron el 40% del territorio nacional, les guste o no les guste. Y era visible, a diestra y siniestra. Aquello de tierras para todos o para nadie no corrió. Y se lo digo porque bastante que entiendo el tema. ¿Dónde está el problema de la contaminación? Y eso es algo que acá no se ha hablado. Es que con el nivel de costos que tenemos en el Uruguay, que obviamente coincido con mucho de lo que se ha dicho, esta ley no modifica nada, repito, a nuestro entender es una ley del bronce para el ministro Aguerre, aprueba la ley y se toma el buque, ¿sí? El productor puede verse tentado a empezar en esa sobrecontaminación, ¿haciendo qué, señora presidenta? Usando mayor cantidad de nitrógeno de lo debido, ¿sí? Para generar esa contaminación y pérdida de suelo, ¿sí? Que hace que el riego y no el agua sea lo peligroso. En los Estados Unidos, donde los maíces dan 12 y 13.000 kilos, se usa 3 veces más cantidad de urea que en el Uruguay. Pero previamente a la siembra de maíz tienen que mover la tierra porque el suelo está liquidado. Nosotros que usamos siembra directa, no. Tenemos otro tipo de sistema. Entonces, la represa más sobreuso de nitrógeno, bases nitrogenadas, puede generar ese efecto que es principalmente en quemar el perfil A del suelo, licuarlo, ¿sí? Y eso es un peligro evidente. Como pasa con el arroz, los arroceros son esclavos del uso de la urea, de los fertilizantes. ¿Por qué, señora presidenta? Porque están hasta acá. Porque tienen que pagar el gasoil más caro del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, por tanto, ¿cuánto tienen que hacer uso del fertilizante para tratar de llegar a un punto de equilibrio que de otra forma no llegan, se funden y se van a Paraguay a plantar arroz, como está pasando? Y la mirada pasiva
del ministro Aguerre no ha incidido en el Consejo de Ministros, es decir, sabiendo que, bien que sabe el ministro que es bien arrocero que es, lo que le está pasando a sus ex colegas, no ha incidido y resultado de eso es lo que ve. En los tambos también pasa lo mismo, que sería muy aplicable, ¿sí? Acá vino una empresa de inversión neozelandesa que vino con la obsesión del agua. En Nueva Zelanda tienen una obsesión por el agua, que en Uruguay eso no existe. Cometieron dos errores. Quisieron ordeñar vacas en los bañados de Rocha, las mastitis de las ubres era tamaño baño, ¿sí? Y después hicieron una sobreinversión en pivot de riego que en definitiva, gracias a nuestro régimen hídrico, no se le justificó nunca, terminaron vendiéndosela a otra empresa extranjera de origen de Surinam, Olam Sociano. Pero el tambo, bien desarrollado, también puede llegar a ser beneficiado por este tipo de ley. En las represas multiprediales que se pueden desarrollar en alguna cuenca tambera, ¿sí? Entonces, la ley, a nuestro entender, es buena. Todo lo que sea aumentar la productividad del sector agropecuario va a contar con nuestro apoyo y nuestro voto, ¿sí? Vamos a decir clarito que esta ley no modifica en nada. Se va a promulgar en el momento de menor inversión en el sector agropecuario de los últimos 20 años, en donde en el campo no hay plata, hay papeles, así que salvo una sola inversión, señora presidenta, y vaya la paradoja, que se está haciendo con plata del Estado, justamente en riego, porque hay un fideicomiso de AFAP República, que es el único, ¿sí?, que está adquiriendo tierras para regar maíz, y va a tratar de utilizar esta ley de forma tal de optimizar su inversión. Que no lo estoy asociando porque no tiene nada que ver, porque es un fideicomiso previo, pero quizás en todo el territorio nacional y dada la circunstancia caótica desde el punto de vista financiero que tiene el productor agropecuario uruguayo, van a ser los únicos beneficiados. Un fideicomiso de la AFAP estatal que está invirtiendo en comprar tierras regadas para plantar maíz. Vaya casualidad. Entonces, coincido en el seguimiento ambiental, pero más que el seguimiento ambiental, el mejor seguimiento ambiental es una estructura de costos que le permita al productor agropecuario evitar el uso de fertilizantes para tener que matar el punto de equilibrio en su producción. Es tan de perogrullo, es tan obvio, es tan evidente que nos ahorraríamos una enorme cantidad de discusiones de lo que fue el ejemplo del productor agrícola uruguayo, un ejemplo en la composición de costos y cómo ser un sobreviviente y cómo aprovechar hasta el último pedacito del potrero, ¿sí?, a lo que tiene que ser hoy, que si no le mete fertilizante, se funde. ¿Por qué? Porque tiene un ancla, un socio, un yunque en el lomo que se llama el Estado Frente Amplista, que ha hecho que los costos del sector agropecuario sean los más altos de la historia desde su independencia. Muchas gracias, señor presidente.